Buenas compañeros. Nosotros le vamos a hablar de una aplicación de la ecuación de Bernoulli denominada tubo Venturi. Para empezar, haremos una breve reseña de su descubridor, Giovanni Battista Venturi. Venturi fue un físico italiano. Él hizo muchos aportes a las ciencias, como es el descubrimiento del efecto Venturi, del cual toma su epónimo. También fue epónimo de la bomba Venturi, que es la actual antecesora de las aspiradoras modernas, y el tubo Venturi. Él, además de sus aportes a la ciencia, fue el primero que demostró la importancia de Leonardo da Vinci como científico. Además, compiló y publicó muchos de los manuscritos y cartas de Galileo. Él murió en Italia en 1822. Venturi lo que hizo fue que a través de dos postulados ya conocidos, como son el principio de continuidad y la ecuación de Bernoulli, lo adaptó a sus conocimientos para así hacer el descubrimiento del efecto Venturi y posteriormente el aplicativo, que es el tubo Venturi. Pero para entender mejor estos dos conceptos los vamos a explicar detalladamente a continuación. El efecto Venturi recibe su nombre por el científico italiano Giovanni Battista Venturi, que nació en 1746 y murió en 1822. Tenemos un tubo con un fluido en movimiento y se observa que esta tubería tiene un cambio de sucesión transversal, tiene un cambio de área. Para eso debemos hablar del principio de la continuidad. El principio de la continuidad consiste en que el caudal que pasa por la sección 1 debe ser igual a la misma que pasa por el punto 2. El caudal debe ser constante por toda la tubería en este fluido en movimiento. El caudal es la razón que hay entre el volumen que pasa durante un tiempo. Hay un volumen. Si esta tubería es circular, tengo un cilindro y esta cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo debe ser igual a la cantidad de volumen que pasa en el mismo tiempo. Significa que si delta de t es un segundo, la cantidad de metros cúbicos que pasa en un segundo debe ser igual a la cantidad de metros cúbicos de fluido que pasa en el mismo segundo a la otra sección del tubo. En conclusión, llegamos a que el principio de continuidad, que se debe a la velocidad de caudales, es el producto del área por la velocidad en una sección del tubo. Para conservar la igualdad, es decir, la velocidad 2 debe ser mayor que la velocidad 1. Un ejemplo muy claro es cuando queremos regar las plantas y le colocamos el dedito a la manguera y la velocidad del agua aumenta. ¿Qué hacemos ahí? Disminuimos el área para que el agua salga con una mayor potencia, por así decirlo. A esto se le llama el principio de continuidad. La teoría de Bernoulli es también denominada la ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli. Él lo que hace es describir el comportamiento de un fluido moviéndose a través de una tubería. Expresa que un fluido ideal, es decir, que donde no hay viscosidad ni rozamiento, en un régimen de circulación de un conducto cerrado, la energía que posee el fluido va a permanecer constante a lo largo de su recorrido. Es decir, que la sumatoria de energías en el punto 1 va a ser igual a la sumatoria de energías en el punto 2. Sabiendo esto, se postuló que la energía de un fluido en cualquier movimiento consta de tres componentes, es decir, un componente cinético, que es la energía debida a la velocidad que posee un fluido, y la expresamos como un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. La segunda sería la energía potencial o gravitacional, es la energía debido a la altura que un fluido posea, y la expresamos como la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura. Y la energía de presión, que es simplemente la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee y está expresada como la presión en el punto de estudio. Debido a que no existen pérdidas de energía, Bernoulli identificó que esos dos puntos pueden ser igualados.
Él tomó ambas ecuaciones y debido a que la energía potencial en la ecuación de Bernoulli permanece constante, esta se puede eliminar. Él dedujo que si se modifica la velocidad sin modificar la altura, la presión del fluido debe variar. Si nosotros conocemos esa variación de presión, nosotros podemos sacar la variación de velocidad que experimenta el fluido, y de allí es la utilidad del tubo Venturi para la medición de velocidades de flujo. Teniendo esa variación de velocidad que experimenta el fluido, la podemos sustituir en la ecuación de la conservación de la masa, y de allí podemos obtener ambas velocidades, incluso sabiendo que el caudal que pasa por la tubería es el área de la sección por la velocidad presente en ella. Podemos usar la ecuación para hallar ese caudal. Bueno, para entender mejor estos conceptos, hemos diseñado un pequeño tubo Venturi. Como pueden observar, difiere un poco, pero el funcionamiento es el mismo. Simplemente es un tubo de mayor diámetro con uno de menor diámetro. Y las mangueras van a funcionar como un nanómetro para medir la presión que va a pasar por él. La finalidad de ese experimento es medir, cuando abrimos la llave, cuál es la cantidad de agua que pasa por ese punto y sale aquí. A eso se le conoce como caudal. Medir la velocidad en los puntos de la sección donde hay menor diámetro y mayor diámetro. Y esas mangueritas, como había dicho, funcionan como un tipo de nanómetro que nos va a permitir medir la presión en el punto donde se encuentra. Como pueden observar, aquí simplemente he sellado un poco para aumentar la presión. La finalidad del tubo Venturi fue demostrar que cuando el caudal que pasa por esa sección, aquí va a aumentar la velocidad, pero la presión va a disminuir. Y en los puntos más anchos va a ser lo contrario. La velocidad va a disminuir, pero la presión va a aumentar. Lo que tiene que quedar claro es que si la velocidad aumenta, debido a que la sección es más pequeña, a mayor velocidad, menor presión. Y a mayor diámetro, la velocidad va a ser menor, pero la presión va a aumentar. Como vemos aquí, hemos nivelado a 15 centímetros respecto al centro, y mire acá como la presión nos indica que en ese punto es menor y en ese punto es menor. Aplicaciones del efecto Venturi. Lo podemos aplicar en fertilizante, ozonizador, máscaras de oxígeno, odontología, automovilismo y carburador. Nos podemos imaginar que por aquí en este tipo Venturi le conectamos el fertilizante. Lo que va a generar es una diferencia de presión para que succione el fertilizante y lo mezcle con el agua y vaya con el fertilizante y vaya a las plantas. En un ozonizador, que es un purificador de agua, también hay agua fluyendo y lo que hacemos es que lo pasamos por un tubo Venturi para que el ozono se vaya a mezclar con ella. Si queremos calibrar la cantidad de oxígeno con aire y llegar a ciertos porcentajes, también podemos utilizar el efecto Venturi para las máscaras para los pacientes. En odontología es muy común cuando le colocan un tubito a uno en la boca para que succione la saliva. También funciona el efecto Venturi.